pues parecía que todo estaba normal y caminaba normal. Pero hermano, ahora, ¿cuánta necesidad nos hace estar en la casa de Dios? ¿Cuánta necesidad, o uno se pone a pensar, si es que estuviera en la casa de Dios o tuviera la oportunidad de ir, pues si fuera con una media hora antes para estar orando, para estar delante de Dios. Y bueno, las circunstancias que estamos pasando hacen que nuestra perspectiva, nuestro punto de vista cambie totalmente a lo que antes tal vez hacíamos. Dios le dice a Jonás, levántate, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que he visto lo malvados que son. Dios le mandó a profetizar en una ciudad que estaba pues llena de pecado, ¿no? Pero en el versículo 3 dice, en lugar de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible. Jonás toma una decisión como hombre natural, con mente natural. Y dice, no, pues Dios me manda a tal lado, pues yo no quiero. Decidió irse lo más lejos posible. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, levántate, y no hemos hecho caso? ¿Cuántas veces a Dios nos ha llamado la atención? Nos ha dicho, pues ya sal de la condición de acomodamiento en la que estás, ya salen de la condición espiritual, de esa condición tibia en la que estás, y nosotros hemos decidido no hacerlo. En lugar de responder al llamado de Dios, pues lo que hemos hecho es tomar decisiones totalmente equivocadas. Y Jonás lo hizo. Jonás dice, decidió irse lo más lejos posible. Entonces, él huyó al llamado de Dios, él huyó al llamado de levántate. Ahora, hermano, en esta condición en la que estamos, en la tormenta en la que estamos pasando, Dios nos dice, levántate. Pero, ¿qué decisión hemos tomado nosotros? Miren, hermano, yo sé que es triste mencionar esto, pero a veces la fe en este tiempo de nosotros pues ha decaído un poco. Nos hemos visto en la desesperación de lo natural, de lo secular, de tal vez pensar qué es lo que va a pasar mañana. Pero déjeme decirle algo, amado hermano, que usted no debe pensar como un hombre natural. Usted y yo debemos pensar como un hombre espiritual. Yo, como le comenté, hermano, estaba asustado. Yo pensé que algo grave me estaba sucediendo y para gloria de Dios, pues no fue así. Pero ¿por qué llegó ese temor a mi corazón? Porque tal vez estaba pensando como hombre natural y mi confianza no estaba puesto realmente en lo que yo decía. Yo decía, pues no, Dios nos va a sacar de esto. Mi confianza está puesta en Él. Dios nos va a levantar. Pero resulta que pues me mete al barco, me mete a la tormenta y enseguida pues mi mente se convirtió en una mente natural. Y eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás decide irse lo más lejos posible. Al llamado de Dios, huye, desobedece y toma su decisión con mente natural. Y dice la palabra de Dios, dice, llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó contento, dice la versión traducción lenguaje actual. Pagó su pasaje y se embarcó contento de irse lo más lejos posible de Dios. Miren, hermano, o sea, Jonás, aparte de no obedecer al llamado de Dios, de decidir con mente natural, mire, paga su pasaje y dice que se embarca contento, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que yo trato de decirle? En muchas ocasiones nosotros pensamos que tal vez en la mente natural, en medio de las circunstancias, el alejarse de Dios es la solución. Y hasta tratamos, pues, contentos, decimos, no, ya no quiero ir ni a la iglesia. Jonás cayó en una mente, en una naturalidad tan terrible que al momento de irse en el barco, dice que él se fue contento. La condición de acomodamiento, la condición de tal vez de desobediencia de Jonás, incluso le hizo sentir alegría de irse lo más lejos posible de Dios. Él pensó que iba a huir de Dios, pero nadie puede huir de Dios, hermano. Dios es omnisciente, es omnipotente, y en donde quiera que estemos, pues de ahí Dios nos va a sacar. Entonces,
Continuando con la lectura, en el versículo número 4, dice la palabra de Dios, y cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte, dice, muy fuerte, que pronto se convirtió en una terrible tempestad, y el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Dios, para poder sacar de la condición en la que estaba Jonás, dice que envió una tormenta o un viento muy fuerte. Y yo trataba de buscar qué significa tormenta. Dice, tormenta significa torrente de agua, sacudón, huracán, vientos, tempestades, pruebas. Y Dios manda esta prueba, Dios manda esta tempestad al barco en donde viajaba Jonás para cambiarle el escenario de acomodamiento que él tenía. Jonás pensó que tranquilamente él cogió el barco, él decidió con mente natural irse lejos del llamado de Dios, irse hasta contento, se subió en el barco porque pues le vendieron su boleto, se subió contento y él pensó que la realidad iba a ser igual, que tal vez Dios no le iba a llamar la atención. Hermano, la condición actual o después de lo que estamos nosotros viviendo, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la condición de la iglesia luego de que nosotros regresemos, luego de que esto pase? Tal vez algunos ya se fueron contentos, hermano. Tal vez algunos ya se embarcaron en ese barco y pues hasta que Dios no les llame la atención con una tormenta, con una prueba, con un sacudón, pues se vayan contentos. Eh, En todo este tiempo de aflicción, hermano, hay muchos que tal vez el amor se les ha enfriado, tal vez la fe ha decaído, empezando desde uno mismo, hermano, uno en medio de las circunstancias, en medio de todas las cosas que está viviendo, pues a veces uno piensa, ¿hasta cuándo? O se cansa, o dice, Señor, ya es tiempo. O ¿por qué nos has pasado? ¿Por qué nos haces pasar esto? ¿Por qué la iglesia de Dios está pasando esta prueba? ¿Por qué está pasando esta tormenta? Eh, ¿Por qué nosotros estamos dentro del mismo barco? ¿Por qué estamos dentro de toda esta situación? Si Dios dice que tú guardas. Y yo le pregunto, hermano, ¿acaso Dios en medio de esta circunstancia no ha sido fiel? Aún en medio de la emergencia, de la necesidad, aún en medio de la enfermedad, ¿acaso Dios no ha sido fiel? ¿Acaso Dios no ha mostrado su amor, su bondad para con nosotros? A pesar de que nosotros, pues en muchas ocasiones, en muchas circunstancias, eh, tal vez nos hemos ido ya contentos, como lo hizo Jonás. Entonces, Dios cambia la realidad y cambia el escenario en el cual Jonás pensaba que estaba bien, ¿sí? Entonces ya se embarcó, contento, viajó, empezó a navegar y Dios llama la atención y manda un viento muy fuerte, dice la palabra, que pronto se convirtió en una terrible tempestad y el barco estaba a punto de romperse en pedazos. Versículo 5. Cada uno de los marineros, dice, temblando de miedo, llamaba a gritos a su Dios. Ya desesperados, arrojaron al mar toda la carga del barco para quitarle el peso. Mientras tanto, miren la actitud de Jonás, a mí realmente me llama bastante la atención. Dice, mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en la bodega del barco. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio del viento fuerte, dice que el barco incluso estaba a punto de romperse en pedazos. Miren la actitud de Jonás. O sea, yo no me imagino la magnitud en la que el barco se estaba moviendo. Incluso dice que estuvo a punto de romperse, pero Jonás, pues en su acomodamiento, en su desobediencia y en la decisión natural que había tomado, pues él dormía plácidamente. Lastimosamente, hermano, en medio de esta tormenta, en medio de esta situación adversa que Dios pues, nos ha permitido vivir como hijos de Dios, pues hay muchos que duermen plácidamente o hemos dormido plácidamente. Yo realmente en muchas ocasiones me he acomodado a las circunstancias. Sé que muchos hermanos se han acomodado a las circunstancias. Ha habido muchos hermanos que se han levantado y para gloria de Dios. Pero esta situación o esta condición que Jonás tenía en medio de la tormenta, creo que ha sido la condición de la mayoría de hermanos.
Jonás, dice, dormía plácidamente en medio de la tormenta, en medio de esa aflicción, en medio de esa emergencia, de ese viento fuerte. Él dormía. Y la condición de la iglesia en estas circunstancias, hermano, también yo siento que ha sido adormitada. Siento que ha sido de un acomodamiento plácido. Ya no tenemos que bajar a la iglesia, hermano, ya si no nos ve el pastor, pues ponte y conéctate ahí, no pasa nada. Si es que quiere, se levanta a orar, hermano, si no, no se levanta a orar. Y nos hemos acomodado plácidamente en nuestra bodega, en nuestra casa, en nuestro dormitorio. Y aún sabiendo la tormenta que estamos pasando, hermano, cuando la actitud debía haber sido totalmente diferente. Entonces Dios, hermano, le cambia totalmente el escenario a Jonás, le cambia las circunstancias. Él pensaba que iba a viajar plácidamente y que no iba a haber problema. Tomó su barco contento y empezó a navegar. Pero Dios le cambia el escenario. La condición el estatus que tenía la iglesia antes de que pase o que inicie esta emergencia también era adormitada. Y fue necesario que Dios nos meta en este barco y que nos haga pasar esta tormenta. Pero ¿sabe qué? Hay una gran diferencia, que aún en medio de todo, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la aflicción, aún en medio de esta prueba, y aunque estemos en el mismo barco, pues Dios está con nosotros. Dios está guardando su vida, su familia, su casa. Dios nos está guardando a todos. Y a pesar que en muchas ocasiones la duda o el pensamiento natural entre a nuestro corazón, entre a nuestra mente. Yo le escuchaba al apóstol en cierta prédica y él decía, pues Dios no nos va a sacar de este barco. Dios nos va a permitir pasar. Y la gran diferencia es que nosotros vamos a pasar, pero de la mano de Dios. La tormenta que está sacudiendo al mundo, pues Él nos puede encerrar en una burbuja a su iglesia, a sus hijos, es decir, no solo es para el mundo, no, hermano, estamos en el mismo barco, pero la gran diferencia es que usted y yo tenemos a un Dios poderoso que calma tormentas, a un Dios poderoso que calma tempestades, a un Dios poderoso que cambia el escenario. La iglesia, pues, estuvo tal vez acomodada, y Dios pues vio la necesidad de cambiar ese escenario de acomodamiento, ese escenario de religiosidad, ese escenario de tal vez de costumbre, un escenario que tal vez nosotros estábamos ya haciéndolo monótono, de ir a la iglesia, de regresar, de ir a la iglesia, de regresar, y la condición espiritual de la iglesia no cambiar. Pero Dios vio la necesidad de cambiar ese escenario. Ahora, hermano, la mayoría de nosotros hemos tratado de acercarnos más a Dios, tener esa comunión íntima con Dios, porque antes de esto, pues pensábamos que con ir a la iglesia ya estábamos saldado cuentas, perdón. Pero Dios decide cambiar el escenario. Y qué glorioso que es Dios, qué grande y qué poderoso que es Dios, que aún en medio de todo, pues Él no nos deja de bendecir, Él no nos deja de cuidar, Él no deja su fidelidad. Entonces, lo que me llama la atención de Jonás, que dice que en medio de toda esta tormenta, pues él, tranquilo, roncando en la bodega, roncando. Dice, dormía plácidamente en la bodega, mano. Yo no sé qué tan sueño profundo cayó Jonás, pero en medio de todo ese viento fuerte, esa tormenta, incluso que el barco ya se estaba partiendo, pues Jonás dormía. A Jonás no le hacía ni mella, pero Dios cambia el escenario. Dios cambia la costumbre. Dios cuando ve en nosotros una monotonía, una religiosidad, Dios cuando ve en nosotros una condición de la cual nosotros no queremos salir, Dios cambia el escenario. Mire cuántas oportunidades nos ha dado Dios o nos dio Dios antes de que suceda esto, de poder cambiar nuestra vida, de poder cambiar nuestra mente, ya no una mente natural, sino en una mente espiritual, pensar de manera espiritual. Pero no lo hicimos. ¿Y Dios qué hizo? Cambiar el escenario, cambiar la manera en la cual pues nosotros empecemos a tener un punto de vista ya no natural, sino espiritual.
Dios dice que envió un fuerte viento, envió una tormenta y pues Jonás dormía plácidamente. Jonás pensó que huía de Dios. Él se sintió seguro, dice, y hasta su tranquilidad y su acomodamiento fue tal que en medio de la circunstancia difícil que estaba pasando, pues él dormía, él estaba tranquilo. Déjeme decirle, hermano, que aunque usted tal vez hoy, en medio de las circunstancias, esté tranquilo, esté tal vez acomodado, esté tal vez pensando de que todo va a volver a la normalidad, déjeme decirle que Dios le va a cambiar el escenario. Yo aún en medio de esta emergencia, hermano, Dios me permitió en estos últimos días cambiar el escenario. Tal vez yo estaba acomodado y pensaba, pues Dios ya ha confiado en que todo salga, en que todo pues vuelva a la normalidad. Yo confiado en que el trabajo va a volver a ser igual, confiado en que tal vez nuestras fuerzas o nuestra mente natural estaba confiada en que las cosas iban a regresar a como eran antes, ¿no, hermano? Tal vez yo pensaba que las cosas estaban cambiando, estaba tal vez nuevamente regresando a ser como antes, pero en estos últimos días Dios me hizo ver de que nada va a ser como antes, de que es necesario de que el Hijo de Dios, de que su iglesia, si no cambia su manera de pensar natural, pues Dios le va a remover. Dios a mí en estos últimos días me movió, me sacudió y me hizo ver de que en lo que yo confiaba o en lo que tal vez yo tenía puesta mi esperanza, mi confianza natural, pues no era suficiente. Dios me hizo ver de que en realidad era necesario que yo pues cambie mi mente natural a una mente espiritual, a que yo cambie mi manera de pensar, ya no confiar en las cosas que tal vez Dios nos ha dado, o en los ingresos o en el trabajo que Dios nos ha bendecido, sino empezar a confiar en Él. La mente natural que yo tenía, pues Dios la empezó a cambiar a una mente espiritual. Y es lo mismo que le pasó a Jonás. Dios trató de cambiarle esa mente natural a través de esta tormenta. Y Dios a mí, y sé que a su pueblo y a muchos hermanos también, les está permitiendo pasar tormentas, pero no para quedarse acomodado, no para quedarse durmiendo, sino para empezar a cambiar esa mente natural a una mente espiritual. Aún en medio de dicha tormenta, pues a mí me asombra que Jonás esté durmiendo. Aún en medio de todas las circunstancias, hermano, me asombra también que la iglesia se encuentre durmiendo, de que ciertos hermanos pues estemos plácidamente durmiendo y pues no nos haya hecho ni mella la tormenta que estamos pasando o el valle que estamos pasando. Pero déjeme decirle, hermano, que el trato de Dios es personal, es con cada uno. Yo pensaba que todo iba a volver a la normalidad. Yo pensaba que estábamos pasando ya el tema, lo más difícil, estábamos pasando tal vez la circunstancia más complicada. Yo pensaba que ya estábamos saliendo, pero en estos últimos días Dios trastocó todo y me cambió el escenario. Y me permitió empezar a tener una mente espiritual, a ya no depender de las cosas o no pensar como un hombre natural, sino a pensar como un hombre espiritual. Tal vez las circunstancias que estamos pasando, muchos de nosotros nos ha servido para poder reaccionar y decir, Señor, ¿qué he estado haciendo mal? ¿Qué es lo que he estado tal vez fallando? ¿En qué he estado obrando mal? ¿En dónde realmente está puesta mi confianza? A mí me tocó bastante el corazón el sábado pasado cuando escuchaba a Félix y realmente créanse que la única o el único acto sobrenatural que uno puede ver en medio de estas circunstancias es la mano de Dios, la bendición y la mano de Dios para sus hijos. Sabemos que hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado tiempos complicados para todos, pero yo le voy a preguntar, aún en medio de todo eso, ¿no ha estado Dios con usted? Aún en medio de todo eso, ¿no ha estado Dios guardando su casa, su familia, sus hijos? Mire, el sacudón que pasó Jonás en medio de esta tormenta no fue suficiente para despertarlo. Y en el versículo 6,
el capitán, dice, del barco, tuvo que acercarse y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Hey, dormilones, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos metidos en la bodega? ¿Qué hacemos metidos acomodados? ¿Qué haces aquí, dormilón? Le dice, levántate y pide ayuda a tu Dios, tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Posterior a esto, Jonás reconoce su desobediencia y les cuenta la verdad. Pero a mí lo que me llama la atención es la actitud de Jonás, la tranquilidad, el acomodamiento que él tenía. ¿Por qué él decidió con mente natural tomar una decisión equivocada? Y aún en medio de esa decisión equivocada, hermano, él sentía paz. O sea, él sentía tranquilidad. Estaba tan acomodado que pues se durmió, no le importó la tormenta, no le despertó la tormenta. Tuvo que alguien llamarle la atención y decirle, hey, dormilón, ¿qué haces aquí? La actitud de Jonás fue de un hombre natural, que aún en medio de la tormenta, pues sintió que ya estaba tranquilo, huyó de Dios, nadie le iba a molestar, compró su pasaje, se embarcó, hasta se quedó dormido, pues pensó que todo estaba normal, pero Dios cambia el escenario y envía una tormenta. Y pues Dios empieza a tratar la vida de Jonás. Posterior a esto, ustedes pueden leer que pues Jonás cuenta su verdad y deciden los marineros lanzarlo al mar. E inmediatamente el mar se calma, pero ahí no termina el trato a Jonás, ya que su entorno se iba a poner algo más feo. Entonces Dios cambia al segundo escenario. Y en el versículo 17 del libro de Jonás mismo, el versículo 17, dice, entonces Dios mandó un pez enorme que se tragó a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches. Jonás pasa 3 días y 3 noches en la oscuridad, en el fondo del mar. Por aquella circunstancia, él ahí empieza a buscar a Dios. Él empieza a orar. Él empieza a clamar. Y usted va a ver en el capítulo 2, pues en el versículo número 1 es algo que me llama la atención porque dice, desde allí, Jonás oró a Dios. Desde allí. O sea, él se fue, desobedeció, no escuchó al llamado, se subió al barco, dormía plácidamente, vino la tormenta, él se dijo, pues sí, yo soy el culpable, pues miren, lánceme a mí porque yo sé que yo he desobedecido a Dios, pero me llama la atención que en medio de todas esas circunstancias, Jonás no se acercó a Dios. Y en su segundo escenario, porque Dios cambia el escenario de sus hijos para que podamos nosotros reaccionar, Él sacude, Él llama la atención. Y en el segundo escenario, Jonás pasa 3 días y 3 noches en la oscuridad. Y dice, en el versículo 1 del capítulo 2, dice, y desde allí Jonás oró a Dios. Desde el lugar en donde Dios le metió, desde ese lugar de oscuridad, desde ese lugar en donde estaba en el fondo del mar, desde ese lugar en el cual iba a pasar 3 días y 3 noches, pues metido en la oscuridad, en medio del mar. Desde allí Jonás oró a Dios. Hermano, las circunstancias que estamos pasando pues, nos ha permitido meternos en nuestras casas. Pero ¿qué hacemos en nuestras casas? ¿Nos acomodamos acaso ya? ¿Nos quedamos dormidos? ¿Estamos dormilones? ¿O ya iniciamos este periodo de oración? Tal vez es necesario que Dios nos cambie el escenario, ¿no? Yo, como les indicaba personalmente, pensaba que ya estábamos saliendo. Dije, Señor, ya, gracias a Dios estamos saliendo, ya vamos a empezar a salir, vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a la normalidad. Cuando en los últimos días, pues tú dices eso, toma, cambia tu manera de pensar, cambia tu mente natural. Y trastocó, cambió mi escenario. Y ahí entendí que en realidad, si es que uno sigue pensando como hombre natural, pues Dios va a
mover los escenarios. Dios va a mover su mano. Dios va a cambiar la realidad. Dios va a mover, a sacudir a la comodidad en la que estamos para que ya empecemos a pensar con mente espiritual. Para que entendamos que el llamado que nosotros tenemos como iglesia no está en acomodarnos en casa. El llamado que tenemos nosotros es un llamado espiritual, hermano, no es un llamado natural. El llamado que Dios hizo a Jonás fue un llamado de Dios. Y él no quiso hacer caso. Y Dios le tuvo que cambiar el escenario, Dios le tuvo que mover el escenario, tuvo que mandar tormenta, tuvo que, pues, y al ver que Jonás no reaccionó, incluso en medio de la tormenta, pues tuvo que enviar a ese pez y meterlo en la oscuridad 3 días y 3 noches, hermano. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos pasado la tormenta, tal vez estamos pasando la tormenta y aún seguimos con la misma condición, con la misma manera de pensar, con la misma manera de vivir? Y déjeme decirle que Dios, si es que usted no cambia, Dios le va a mover a otro escenario. Dios le va a mover a un lugar en donde en realidad empiece a clamar, empiece a orar desde el lugar en donde esté, hermano. La reacción normal del pueblo de Dios en medio de esta emergencia pues tenía que haber sido oración, búsqueda, comunión. En medio de todo este problema, en medio de todas las circunstancias, pues esa tenía que haber sido la reacción del pueblo, pero muchos de nosotros en cierto tiempo tal vez nos acomodamos. Como digo, ya no tenemos que bajar a la iglesia, pues no hay problema, hasta contentos algunos. Ya no tenemos que levantarnos a las 5 a orar, pues no hay problema. Dormilones, y en eso me incluyo yo, hermano. Desde el lugar en donde Dios le había puesto a Jonás, pues él empezó a clamar, porque estaba viviendo otro escenario. No sé qué terrible escenario estaba viviendo Jonás en medio de la oscuridad, 3 días, 3 noches, hermano. Incluso en medio de su oración, él dice, ya él pensó que Dios ya no lo quería. ¿Cuántos hermanos de aquí hemos pensado que en medio de las circunstancias que estamos pasando, Dios tal vez se olvidó de nosotros, o Dios ya no nos quiere, o Dios ya no nos ama, hermano? A veces es necesario que Dios cambie el escenario, que Dios trastoque la comodidad, que Dios trastoque el acomodamiento en el que está su iglesia. Y en el capítulo 2, versículo 7, mire cómo es que a veces somos llevados por el mal, ¿no? Y dice, cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Y mi oración llegó hasta tu santuario. Cuando ya estaba sin fuerzas. Ahí recién me acordé de ti y oré, porque pues en el barco estaba durmiendo, hermano. En el barco, pues hasta roncando, que tuvieron que hacerle, el marinero tuvo que hacerle despertar. Pero cuando ya estaba sin fuerzas, yo no sé qué es lo que estaba pasando Jonás, hermano, en medio de esa oscuridad. Pero cuando ya estaba sin fuerzas, dice, me acordé de ti y oré, y mi oración llegó hasta tu santuario. Es increíble, hermano, que la mente natural haga que tomemos decisiones equivocadas y que nos alejemos del llamado. Bueno, si tenemos una mente espiritual, pues el llamado de Dios, pues vamos a decir amén, aquí estamos. Pero si estamos en la mente natural, pues Dios va a mover el escenario y tal vez va a ser necesario que pasemos todo este tipo de valles, todo este tipo de tormentas, que pasemos en oscuridad, para que recién ahí tal vez nos acordemos y oremos y clamemos. Pero ya cuando estemos tal vez sin fuerzas. Pero esta mañana el Señor da fuerzas nuevas, hermano. El Señor quiere que cambie su mente natural a una mente espiritual. Al escuchar Dios el clamor de Jonás en medio de su oscuridad, pues, como siempre, Dios es fiel. Dios nos ama. Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y al escuchar Dios el clamor de Jonás, pues, nuevamente lo hace ver la luz. Y ahí sí, Jonás decide obedecer y cumplir el llamado de Dios. Pero ¿cuál fue el trato que tuvo? ¿Qué fue necesario que Dios haga para que Jonás entienda el llamado que tuvo? ¿Cuántas veces le cambió el escenario, hermano? Él pensó que estaba viajando tranquilo, que él iba a huir de Dios, hermano. Ni usted, ni yo, ni nadie puede huir de Dios. Nadie puede huir de su llamado.
Nadie puede huir del propósito de Dios, hermano. Aún en medio, estamos pasando en medio tormentas, estamos pasando pandemias, terremotos, hambrunas. Yo no sé qué venga de aquí en adelante, hermano, pero yo lo que sí sé y lo que sí estoy seguro es que usted y yo tenemos un llamado espiritual, no natural. Y que si es que nosotros no nos levantamos, que si nosotros no huimos, perdón, si nosotros huimos al llamado, pues Dios nos va a trastocar, Dios va a moverse el escenario. Para muchos de nosotros este tiempo ha sido un tiempo difícil para la mayoría. Pero como dije en un inicio, pues, ¿acaso Dios no ha sido fiel en este tiempo? ¿Acaso Dios no estuvo con Jonás en medio de la tormenta, en el barco, en medio de su comodidad? ¿Acaso Dios no estuvo ahí con él? ¿Acaso Dios no estuvo en sus 3 días y 3 noches de oscuridad? ¿Acaso Dios no escuchó su clamor? ¿Acaso Dios no le dio una nueva oportunidad al hacer que el pez lo vomite nuevamente y que salga y le dé nuevamente el llamado y le dé nuevamente la oportunidad de enmendar y decir, ahora sí ve a cumplir y ahí sí obedecer? Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Y la oportunidad que hoy Dios nos da nuevamente de poder cambiar el punto de vista, de poder entender el llamado de Dios, entender que no es un llamado natural, sino que es un llamado espiritual, pues déjeme decirle que eso muestra el amor y la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Sé que han sido tiempos difíciles para todos, hermano. Sé que los hijos de Dios, como decía nuestro pastor el jueves, pues tenemos que estar preparados para poder pasar parte de los padecimientos que Cristo pasó. Pero créanse que si es que nosotros estamos con mente espiritual, en comunión con el Señor, atentos a su llamado, atentos a lo que Él quiere que nosotros hagamos, pues por más que pasemos valle, por más que pasemos tal vez pruebas, pues vamos a estar seguros porque vamos a cruzar y vamos a pasar de la mano de Él. Pero si pensamos de manera natural, hermano, si caemos en el error en el cual yo caí, de pensar de que, bueno, naturalmente ya estamos saliendo, vamos a empezar ya a trabajar, vamos a empezar ya tal vez a volver a una normalidad, pero tal vez confiados en cosas seculares. Hermano, Dios le cambia el escenario. Si esto no sirvió para que sus hijos o su pueblo no empiece a tener una mente espiritual, pues Dios va a cambiar el escenario. Dios va a empezar a mover sus fichas. Dios va a empezar a dar su sacudón. Y gloria a Dios, porque eso hace que reaccionemos al acomodamiento en el que estamos. Jonás no pudo reaccionar al primer escenario que Dios le puso. Tormenta, destrucción del barco, vientos huracanados. Pues no, él no reaccionó, él estaba durmiendo. Y fue necesario que le cambie el escenario y meterle 3 días y 3 noches en oscuridad, para que recién allí, dice, desde el lugar en donde Dios le puso, se acuerde y empiece a orar. Entonces, hermano, yo realmente, ¿qué trato de decir? ¿Qué trato de que usted se guarde en el corazón? De que si Dios ha permitido que pasemos estas cosas en medio de su voluntad, no es para acomodarnos, no es para quedarnos dormidos plácidamente. Dios nos ha sacudido para que nos demos cuenta que hay cosas en nuestro corazón, en nuestra mente que debemos cambiar, que hay humanidad aún, que hay cosas que nosotros en las cuales confiamos que son seculares, que tal vez decimos de labios para afuera, yo confío en Dios, yo sé que Dios nos va a sacar, sí, pero cuando Dios trastoca y cambia tu escenario, ahí quiere ver la confianza que en realidad tienes tú puesta en Él. Mire, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios debemos estar preparados para pasar parte de los padecimientos de Cristo. No sé en qué escenario en este momento estés. No sé en qué escenario ahora esté. No sé tal vez qué circunstancias estemos pasando hoy mismo, pero lo que sí sé es que Dios lo está permitiendo. No sé si tal vez ya estamos
totalmente dormidos, estamos tratando de despertarnos. No sé si ya tal vez Dios nos metió en esa oscuridad, en esos días, 3 días y 3 noches de oscuridad para clamar. No sé cuál es el escenario que estemos pasando, hermano. Pero lo que sí sé es que Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que pueda cumplir su obra, para que Él pueda perfeccionar su obra, para que Él pueda pulir su corazón, mi mente. Dios siempre estuvo con Jonás y Dios siempre va a estar con usted y conmigo a pesar de las circunstancias. Pero si es que no cambiamos nuestra manera de pensar, Dios va a mover, Dios va a cambiar el escenario, Dios va a mandar tormenta, Dios va a mandar aflicción hasta que el pueblo de Dios reaccione y empiece a pensar con una mente espiritual. Tal vez tenemos puesta nuestra confianza, hermano, en cosas seculares. Y déjeme decirle que aún en medio de todo esto, ¿de qué nos sirvió? En toda la emergencia, en toda la pandemia, la situación, tener cosas materiales, ¿de qué nos ha servido? Si es que tal vez alguien enfermó, si es que tal vez alguien murió, ¿de qué sirvió? Lo único que sirve, hermano, es estar tomados de la mano de Dios. El resto, pues, si es que ya Dios nos permite pasar esto, pues, gloria a Dios, pero será tomados de la mano de Dios. La palabra dice que aquel que se mantiene unido a Cristo es como una rama que da mucho fruto. Pero si nosotros, dice, pero si ustedes se separan de mí, nada podrán hacer. Fuera de Dios, nada podemos hacer, hermano. Fuera de Dios no sirve nada de lo que tenemos. Si estamos unidos a Él, pues Él es el que va a permitirnos salir. Él es el que va a permitirnos pasar este valle. Él es el que va a permitirnos levantarnos. Si hoy, hermano, tú estás durmiendo, levántate, despiértate. Como dice la palabra, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará, dice la palabra. Jonás se quedó dormido, hermano, y esa es la condición de muchas iglesias, de muchos hermanos, quedarse dormidos aún en medio de esta tormenta. No esperemos a que Dios nos cambie el escenario y que nos mande aflicción y que nos mande tal vez oscuridad, para que recién ahí empecemos a orar, para que recién ahí empecemos a reaccionar y a clamar. Dios sí le va a escuchar, hermano, pero usted lo puede hacer antes. Esta situación, hermano, Dios nos envió, Dios nos está permitiendo pasar para perfeccionar nuestra vida. No huyamos como Jonás, no tengamos esa mente natural y no tomemos decisiones nosotros en las cuales pues luego tal vez Dios tenga que mover, cambiar el escenario para que pues cambiemos nuestra mente natural. Yo, amado hermano, con esto termino. Lo único que quiero es poder animarle en el Señor para que se levante con fuerza. No importa en dónde Dios nos ha puesto, Dios, no importa qué es lo que Dios nos ha permitido vivir. Pero lo que sí le voy a decir, hermano, es que usted y yo contamos con la ayuda poderosa de Dios, que en donde quiera que Dios pues, nos ha permitido pasar o donde quiera que Dios nos ha puesto, pues Dios está ahí con usted, Dios está conmigo, Dios está con su familia, Dios ha permanecido fiel y lo seguirá haciendo, hermano. Pero es necesario que cambiemos nuestra mente natural, es necesario que cambiemos esa mente de hombre. Es necesario que nosotros no tomemos decisiones naturales, sino que nuestras decisiones sean basadas en la voluntad de Dios. Que nuestras decisiones sean basadas y con ayuda del Espíritu Santo. Amado hermano, yo lo único que quiero es bendecir su vida esta mañana. Sé que han sido tiempos complicados, sé que han sido tiempos difíciles y como decía anteriormente, no sé en qué escenario esté usted, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Dios está con usted. Y que si Dios está con nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Amén. Amén, amén. No sé si me escucharon. Amén. Amén, Fernando. Amén. Muchas gracias. Amén.
Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermanos. En esta mañana quiero